Bien. Buenas tardes. Gracias por asistir a la segunda sesión del ciclo de conferencias Novedades en la investigación 2021 del Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera. De nuevo hoy nos reunimos en este formato en línea que estrenamos hace poco más de un mes con la conferencia de Manuel Calvo. Desgraciadamente seguimos con la imposibilidad de celebrar conferencias en la sala de actos del museo, y hoy no solo por las limitaciones de aforo, sino que además también porque la invitada de hoy se encuentra físicamente en Francia y por tanto también le hubiera sido difícil viajar hasta Ibiza por el cierre de fronteras. Así que esperamos que esta modalidad pueda funcionar bien de momento para seguir difundiendo estudios y proyectos arqueológicos de nuestras islas, pero sin duda seguimos deseando que la situación mejore y podernos encontrar pronto en persona en las próximas conferencias. Hoy tenemos el placer de contar con Elodie Guillón. Ella es doctora por la Universidad de Toulouse, se doctoró en 2013. Posteriormente, con un contrato postdoctoral entre 2015 y 2017, desarrolló el proyecto cuya base es la investigación que hoy nos presentará, titulado Fenicios y Púnicos en Ibiza, siglos VII a II antes de nuestra era, patrimonio arqueológico y modelización espacial. A continuación, Elodie tuvo un contrato de manager en el proyecto IRC Map, que es un proyecto europeo sobre las religiones y los nombres de los dioses en la antigüedad. Ya para entonces también se encargó de la parte de humanidades digitales de este proyecto. Y actualmente ella es investigadora asociada en el laboratorio PLH Erasme de la Universidad de Toulouse, que son las siglas de Patrimonio, Literatura, Historia, Equipo de Investigación sobre la recepción en la antigüedad, fuentes, memorias y desafíos. Además, Elodie es autora de numerosos artículos y ha publicado y editado 3 libros. Su tesis doctoral en la Collezione di Studi Fenici en 2020 y es editora de las actas de las jornadas de estudio tituladas Los fenicios, los púnicos y los otros, intercambios e identidades en el Mediterráneo antiguo, que se publicó en 2019. Y finalmente Elodie es coeditora junto a Benjamí Costa, el director del MAEF, de las actas del coloquio internacional titulado Insularidad y Leité Insularización en el Mediterráneo Fenicio y Púnico, que fue un coloquio organizado por el MAEF y la Universidad de Toulouse en 2017. Nos ha llegado justo el libro ayer, directo de imprenta. Esperamos que en unos días esté disponible para compra tanto en el museo y para consulta. También lo enviaremos a todas las universidades y bibliotecas con las que mantenemos intercambios. Y entre muchas de las aportaciones interesantes sobre los fenómenos de insularidad en el mundo fenicio-púnico, los lectores también podrán encontrar 2 artículos de Elodie en los que recoge buena parte de los resultados de su investigación sobre territorialidad y conectividad en la Ibiza púnica, de la que nos hablará hoy. Estamos encantados de contar con ella como conferenciante en este ciclo. Llevamos colaborando con ella desde el museo en estos proyectos desde hace años, y además nos hace especial ilusión que justo coincida en el tiempo con la publicación del libro, ya que dadas las circunstancias no sabíamos muy bien cómo presentarlo, así que ha sido un momento fantástico para coincidir. Bien, solo recordarles que al final de la conferencia tendremos unos 10-15 minutos reservados para preguntas y comentarios, así que quien quiera utilizar la opción o bien de levantar la mano o si quieren también utilizar el chat, iremos colaborando entre todos. De nuevo, mil gracias a todos los asistentes y les dejo con Elodie Guillón y la conferencia Caminos hacia el pasado, algunos modelos de ocupación y conexión territorial en la Ibiza púnica. Paso a poner a Elodie como hospedadora aquí para poder compartir pantalla. Bien, todo tuyo, Elodie. Gracias. ¿Sí está bien aquí? Sí. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Bien. Sí. Perfecto.
Buenos días y muchas gracias a los organizadores, todo el equipo del museo y a Bofil que me ha ayudado mucho esos últimos días. Gracias por invitarme a presentar mis investigaciones sobre las islas de Ibiza y Formentera. El título, Caminos hacia el pasado, algunos modelos de ocupación y conexión territorial en la Ibiza púnica, es un juego de palabras. Se refiere a la modelización de caminos para andar que propuse y que voy a presentar más adelante, y también al camino metodológico que utilicé, un camino diferente, con herramientas nuevas que llamamos herramientas de las humanidades digitales o Digital Humanities en inglés, y los modelos que voy a presentar son ejemplos de este tipo de herramienta. Vamos a seguir varias etapas hoy y vamos a empezar con unas palabras para dar contexto. En efecto, antes de estudiar la Ibiza fenicio-púnica, hice mi investigación doctoral sobre el Líbano antiguo, en particular el territorio de las ciudades fenicias y las relaciones de estas ciudades con el campo y los otros yacimientos rurales o las ciudades más pequeñas. Durante esta investigación me acostumbré a usar modelos matemáticos y herramientas informáticas como los sistemas de información geográfica, por ejemplo. Al final de mi doctorado saqué 3 conclusiones. Que este tipo de enfoque, mezclando datos históricos y herramientas digitales, da resultados interesantes. En mi caso, hipótesis de funcionamiento territorial sobre las relaciones con el mar y la montaña, por ejemplo, o sobre la explotación de los recursos de las ciudades. Y tenemos aquí un ejemplo con una red de interacción de la ciudad de Aguad, aquí en el mapa y aquí en forma de diagrama. ¿Qué vemos? Que Aguad, la ciudad principal, es el corazón de esta red de interacción, pero que tenemos también otros sitios muy importantes, como Kassel, por ejemplo, o Amrit, aquí, que son yacimientos intermediarios que permiten a la ciudad hacer interacciones con los sitios más pequeños, los pueblos. Segunda conclusión de la tesis, las herramientas digitales son una necesidad cuando estudiamos muchos datos. En el caso de mi doctorado tenía una base de datos de más de 3.000 registros, 52 yacimientos con sus estructuras, el ajuar arqueológico, etc. Y aquí es la página web de Arqueologis, un sitio de la Universidad de Estrasburgo, y son los datos que son accesibles en línea. El sitio está abierto por todos y solo hay que pedir una cuenta. Por ejemplo, aquí son los registros unos registros de los sitios de Kassel y de Sexenat. Y por fin, tercera conclusión, me di cuenta de que mis colegas y los franceses en particular tenían cierta desconfianza en mi método y preguntas sobre la fiabilidad de mis herramientas, preguntas legítimas, la adaptación a nuestros datos antiguos, lacunares, y el interés al final de la informática para analizar la antigüedad. Pero no todos los colegas, porque a Corinne Bonnet de la Universidad de Toulouse, a Carlos Gómez Berat de la Universidad de Valencia y a otros colegas aquí presentes en Ibiza, les interesa este tipo de enfoque y así pues creamos un proyecto de investigación de 2 años. Se titulaba en francés PPI, Fénicien et Punique à Ibiza, Patrimoine arqueológico y modelización espacial, que en castellano se podría traducir Fenicios y Púnicos en Ibiza, Patrimonio arqueológico y modelización espacial, siglo VII a II antes de nuestra era. Elegimos juntos Ibiza por varias razones. Ibiza representa una zona de estudio más fácil que el Líbano antiguo, ya que es una isla con fronteras físicas mucho más claras que las de las ciudades fenicias del Próximo Oriente. Pero tenemos otras preguntas, por ejemplo, el papel del mar, y voy a hablar de eso adelante. Ibiza y Formentera representan también en esta época de estudio un territorio construido enteramente por fenicios y púnicos. Se puede observar, pues, si existe una manera fenicio-púnica de hacer territorio, de construirlo. Además, la documentación arqueológica es mucho más rica en Ibiza,
el número de yacimientos fenicios y púnicos publicados, es decir, presentados en un artículo o libro editado, mucho más numerosos que en el caso del Próximo Oriente. Y por último, los arqueólogos especialistas de las Pitiusas púnicas ya tenían hipótesis y opiniones sobre el funcionamiento del territorio que podríamos comparar con los resultados del análisis informático y quizás proponer también un método de estudio de los territorios insulares fenicio-púnicos. Al final, podemos resumir así los objetivos del proyecto PPI. Proponer un estudio territorial de una ciudad púnica, Eibushim, es el nombre púnico de la ciudad, a partir de datos históricos y arqueológicos ya existentes, es decir, publicados. Analizar las relaciones de la ciudad con su territorio, que se compone de las dos islas Pitiusas, Ibiza y Formentera, y demostrar la adecuación de las herramientas digitales en el caso de un estudio territorial durante la antigüedad. Añadimos también estudiar la ocupación del suelo y su evolución a lo largo de los siglos púnicos, porque tenemos bastante para hacerlo. Comparar las hipótesis de los arqueólogos y de los resultados de los modelos. Y, finalmente, probar herramientas adicionales sobre unos corpus locales. Ahora que tenemos el contexto de las investigaciones, sugiero que pasemos al paso siguiente, la presentación de los datos disponibles. Y quería agradecer a todos los colegas que me ayudaron un montón a reunirlos. Pues los datos. Los datos utilizados en este proyecto son datos arqueológicos antiguos publicados, como las necrópolis descubiertas por la Sociedad Arqueológica Ebusitana, por ejemplo, o más recientes, como las de las excavaciones de las monjas de Cansora, Cancorda y Canfida, y sobre todo de las prospecciones arqueológicas a partir de los años 2000. Y tenéis aquí ejemplos de estos datos. Una foto de Arturo Pérez Cabrero, uno de los fundadores de la Sociedad Arqueológica Ebusitana en Puig des Molins, durante una de las primeras campañas de excavación de la necrópolis. Una foto de Cancorda, publicada por Puig Moragón y Escusi Gómez Bellar, y un paisaje de las prospecciones en el norte de Ibiza del equipo de la Universidad de Valencia. Los datos vienen exclusivamente de yacimientos arqueológicos que podemos geolocalizar, es decir, cuya ubicación es conocida. Lo que llamamos un yacimiento aquí es todo tipo de estructuras o una acumulación de artefactos que testimonian una antigua presencia o actividad humana. Por ejemplo, un hábitat, un camino, un pozo, un taller, etc. Así, no son espectaculares los sitios de nuestro estudio. La mayoría son concentraciones de material arqueológico, a veces con restos de estructuras. Aparte de los sitios más conocidos como Sacaleta, Ibiza con Puig des Molins y Escuiram, solo se han excavado las granjas de Cansora en 1981, Cancorda en 86 y Canfita en 89. Para resumirlo, todos los yacimientos que elegimos corresponden a dos criterios muy sencillos: un material arqueológico que fecha el periodo estudiado y una ubicación conocida. Identificamos 120 yacimientos arqueológicos, pero creo, no, lo sé, que no es un resultado completo. En efecto, en los últimos 15 años se han realizado muchas excavaciones de emergencia, por ejemplo, durante la construcción de carreteras. Y los arqueólogos han encontrado muchos rastros de cultivo de la vid, por ejemplo, del periodo púnico y también de la época romana. Sin embargo, el corpus de PPI es suficiente para iniciar un estudio global del territorio de Ibiza. Pues construimos una base de datos con una ingeniera de la Universidad de Toulouse y registramos todos estos datos, especificando el nombre de cada yacimiento, la ubicación, la datación, el ajuar que se había encontrado y unos comentarios, como las interpretaciones de los arqueólogos, por ejemplo. Y creamos también un mapa con todos los yacimientos. El mapa está aquí y aquí es una página de la base de datos
con el ejemplo del sitio de Puig des Molins, con la parte de identificación, el nombre, la fecha, las operaciones arqueológicas, si hay una excavación, prospección, etcétera, los comentarios y aquí ilustraciones, fotos o mapas, por ejemplo. Después hemos hecho una división cronológica muy clásica de los datos en diferentes fases, fenicia, púnica y púnica tardía, para observar la ocupación del suelo y analizar las estrategias de poblamiento en las islas. Con estos mapas podemos sacar las primeras conclusiones. Esquemáticamente, las fases de asentamiento son las siguientes. Fase 1, un proceso de asentamientos múltiples en el siglo VII en relación con la península ibérica. Es la implantación fenicia estable. Fase 2, a partir del siglo V, que corresponde a la época púnica, hay un punto de inflexión que representa un cambio de modelo territorial y económico y que corresponde a la aparición de la ciudad de Ibushim. Y la fase 3, a partir del siglo V o IV antes de nuestra era, una colonización agrícola del territorio, hasta el siglo II o I antes de nuestra era, una colonización planificada y decidida por la ciudad. Es por eso por lo que trabajamos con los datos del periodo púnico, porque no se puede hacer un estudio del territorio durante los primeros tiempos fenicios. Podemos estudiar el modo de implantación de los primeros colonos, pero es difícil con los datos actuales intentar un análisis preciso de las interacciones de los primeros yacimientos con el campo alrededor. Al mismo tiempo, el estudio de la distribución espacial de los yacimientos dio resultados gracias a las estadísticas espaciales. Los cálculos de los centros medio y mediano, y es este mapa. Esos centros equivalen a la media y a la separación de los semipuntos de las localizaciones de los yacimientos en dos. Pues estos cálculos muestran una disimetría en el asentamiento global que se explica por la distribución de las montañas, la ausencia de yacimiento en la zona de San Antonio y por el hecho de que las zonas oeste y noreste han sido más exploradas. Y podemos verlo porque hay más yacimientos en esta parte de la isla y en esta parte de la isla. También calculamos la distancia estándar, que corresponde a la desviación estándar, y esta distancia aumenta en cada periodo, lo que indica un fenómeno de dispersión del asentamiento, lo que es muy lógico, ya que los yacimientos se fundan progresivamente en toda la isla. Sobre todo, una medida cambia poco a diferencia de las anteriores. La entidad central, es decir, el punto más central de una clase de entidades, y está en efecto bastante estable, se sitúa en la zona de Ibushim como si la ciudad siguiera siendo el punto de referencia de todo el fenómeno. Y podemos ver las entidades centrales en esta zona y la entidad central del periodo púnico y del periodo púnico tardío es la misma, es este punto. El caso de Formentera, ahora no lo comento porque es muy irregular durante todo el periodo de estudio y no dice nada más. Para enriquecer estas conclusiones y sobre todo la última sobre la importancia de la ciudad en el proceso de construcción de su territorio, estudiamos las observaciones de los estudios preliminares de 3 zonas del archipiélago: el suroeste, el noreste de Ibiza y la isla de Formentera. La primera zona que presentó es la de Escubel-Scaladort, al suroeste de la isla de Ibiza. Tenéis el mapa aquí. El conocimiento de las excavaciones de Carlos Román al principio del siglo XX sirvió de punto de partida para la investigación de los años 90. Los arqueólogos han observado concentraciones de material arqueológico en torno a estos yacimientos. Al final de la prospección, pudieron hacer varias suposiciones sobre el patrón de asentamiento de la zona. Primera suposición: la paulatina ocupación de esta zona rural empezó en el siglo V
antes de nuestra era y fue aumentado hasta el siglo I de nuestra era. Al fin del siglo IV, los yacimientos de Cansora, Cankert y Canroques estaban ocupados. Ya están aquí, los sitios ocupados. Lo sabemos gracias a las pequeñas necrópolis y también por las concentraciones de agua arqueológico, como en foras y cerámica ática de esta época. Durante el siglo siguiente, es decir, el siglo III, primero empezó el yacimiento de Cancorda, y podéis ver la propuesta de reconstrucción del yacimiento aquí. Y segundo, se desarrollaron las estructuras y también el poblamiento de toda la zona. 8 nuevas concentraciones de material de la zona fechan de los siglos III o II antes de nuestra era. La imponente estructura de los matarets, que se interpreta como un santuario, apareció al mismo tiempo. Aquí. El equipo científico concluye que el siglo V es el inicio de una ocupación de la isla metódica y regular. Los centros explotadores controlaban las mejores tierras de cultivo, pero no se situaban directamente en la tierra, sino en las laderas o en las zonas menos fértiles, porque nunca se cultivaba debajo de la casa, claro. Y había al menos 5 granjas para explotar la zona entera. Segunda zona de estudio es el norte de la isla de Ibiza. En los años 2000, un equipo de la Universidad de Valencia propuso un proyecto similar de prospección intensiva en la zona de la Cala de San Vicente. Más de 40 yacimientos fueron descubiertos por el equipo. La mayoría de ellos son concentraciones de agua arqueológico. Los más antiguos se fechan en el siglo IV o fin del siglo V, antes de nuestra era, pero se cuenta un crecimiento importante del número de los yacimientos entre los siglos III y I antes de nuestra era. La ubicación parece ser la misma que en el suroeste, al lado de las mejores tierras para cultivar. El crecimiento de la ocupación va con la fundación y el aumento de la frecuentación del santuario de Escueram. Y hay una foto aquí del santuario. Aunque las superficies estimadas de las explotaciones son diferentes, los arqueólogos llegan a las mismas conclusiones sobre el poblamiento. Parece regular y metódico. Un estudio de las superficies de las granjas en Formentera tiene una conclusión similar. Y es la tercera zona de estudio que quería presentar. En efecto, en 1993 se realizó un estudio de la evolución del poblamiento en Formentera por González Vilaescusa y Escusí, a partir de datos de una prospección sistemática de los años 88 y 89. Los modelos que utilizan los dos autores son los polígonos de Thiesen y el modelo del vecino más próximo, que se fundamentan los dos en la teoría de los sitios centrales. Inicialmente, esa teoría fue propuesta por Christaller y Locke en los años 30 para explicar el tamaño, el número de las ciudades y también su espaciamiento en territorio de referencia. En la primera fase de análisis, en el siglo III, los dos autores observan que los polígonos tienen una superficie similar. Los resultados del modelo del vecino más próximo, en forma de coeficiente, sugieren que los yacimientos siguen una distribución espacial homogénea en la isla. Y aquí tenéis un mapa con todos los sitios descubiertos en Formentera y aquí la aplicación del modelo de los polígonos de Thiesen en la isla. Además, ningún establecimiento se sitúa cerca del centro de gravedad de la isla, que se sitúa por aquí. En otras palabras, aunque la isla fue ocupada antes, es en esta época en la que se instalan los establecimientos verdaderos. Se trata de un proceso de colonización agrícola organizada en el que los yacimientos se repartieron regularmente por la isla. Se supone que esta colonización fue la continuación de la de los espacios rurales de Ibiza. En la fase siguiente, de los siglos II y I antes de nuestra era, los autores tienen resultados diferentes. La superficie media de los polígonos se reduce y las disparidades entre las superficies aumentan. Además, el modelo del vecino más próximo
muestra una distribución diferente, aleatoria, de los yacimientos en la isla. Esos cambios en los resultados pueden interpretarse como el crecimiento natural de una población instalada primero de modo regular y cuyo esquema de ocupación se transforma según las circunstancias. La variación del tamaño de las parcelas puede significar también una especialización aumentada de las explotaciones. En 2008, Carlos Gómez Bellar utilizó los resultados de las excavaciones de las granjas y estos 3 estudios regionales para proponer un esquema de funcionamiento territorial de la Ibiza única, aquí. Propuso él un funcionamiento muy centralizado por la ciudad de Ibochim y alrededor de ella. La ciudad controlaría todo su territorio, lo organizaría, decidiría sobre la producción y el comercio de los excedentes agrícolas. El enfoque espacial ya ha confirmado que el esquema propuesto por Carlos Gómez es muy pertinente y probable. Con las demás herramientas del proyecto PEPI, obtenemos más resultados que siempre comparamos con los dos de los especialistas. Y voy a presentar los resultados y las herramientas digitales del proyecto. Y como hemos visto con el caso de Formentera, ya se han utilizado modelos y herramientas digitales. Incluso antes del enfoque espacial global que presentaré a continuación, decidimos seguir un enfoque similar sobre un corpus reducido en el noreste de Ibiza y después añadir análisis estadísticos. En efecto, utilizamos los mismos modelos que los modelos de Formentera, es decir, el modelo del vecino más próximo y de los polígonos de Thiesen, pero con los datos del noreste de la isla. Es decir, 42 yacimientos identificados mediante prospección arqueológica, fechados entre los siglos 5 y 1 antes de nuestra era. Los utilizamos porque tenemos en las dos zonas datos con puntos comunes. El tipo de investigación y de datos son similares. Además, la zona presenta un esquema de ocupación del suelo que parece similar al de Formentera, como hemos visto un poco antes. Para comparar los resultados, conservamos las mismas fases de análisis. Primera fase, siglo III, y segunda fase, siglos II y I antes de nuestra era. Cuando digo comparar, no se trata de comparar estrictamente los valores cuantitativos de los resultados. El tamaño de los polígonos o el valor del modelo del vecino más próximo no tienen un significado particular por sí mismos. Son mucho más interesantes la comparación de esos valores que va a indicarnos fenómenos particulares. Por ejemplo, una homogeneidad espacial de los asentamientos, un reparto organizado o, al contrario, aleatorio. En la primera fase de análisis, los polígonos tienen una superficie diferente según su localización. En el sur de la zona tienen una superficie similar, más importante que la de los polígonos en el norte de la zona, en el valle de Sakala. Y se ve aquí que son más grandes por esta parte al sur de la zona de estudio. En cuanto al modelo del vecino más próximo, indica un ligero fenómeno de dispersión de los establecimientos, es decir, una repartición más aleatoria de los yacimientos que en la isla de Formentera. En comparación con esta última, la zona del noreste de Ibiza presenta resultados similares con los polígonos, con una cierta homogeneidad de los territorios teóricos de los yacimientos. Pero en cambio, el reparto de estos yacimientos es muy diferente al de Formentera. Ahora, en la fase siguiente, de los siglos II y I, las superficies de los polígonos no han cambiado mucho. Son más importantes en el sur que en el norte de la zona, y se ve aquí. Pero observamos una disminución general del tamaño de todos los polígonos en comparación con la fase anterior. Los territorios teóricos fueron recortados, esencialmente en el corazón de los valles, mientras que los yacimientos al pie de las montañas o en las extremidades de la zona de estudio conservaron una superficie casi similar. Y podemos verlo aquí, que se recortan en el valle, o aquí también.
El modelo del vecino más próximo muestra esta vez un ligero fenómeno de agregación que podemos explicar con el aumento del número de establecimientos en la misma zona. También muestra una distribución probablemente aleatoria de los sitios. En esta segunda fase, para concluir, observamos tendencias similares a las observadas en Formentera, pero la distribución espacial de los yacimientos resulta muy diferente en una zona u otra. Comparamos los resultados. La utilización de los modelos muestra resultados diferentes, aunque los arqueólogos observan unas tendencias similares y concluyen constatando un desarrollo similar del poblamiento y de la ocupación del suelo en las dos zonas de estudio. ¿Por qué? Lo más probable es que el relieve juegue un papel en Ibiza, mientras que está casi ausente en Formentera. En efecto, los territorios que fueron recortados son los de las valles, las tierras para cultivar, pero los territorios, incluyendo montañas, pueden quedarse iguales, quizás porque no se han desarrollado o se han desarrollado de una manera diferente, sin implicar la instalación de granjas o estructuras permanentes. Podríamos incluir la ubicación de las fuentes de agua para ver si tiene un impacto sobre la distribución espacial. Y también podemos imaginar un uso diferente de los sectores y el tamaño reflejaría la cultura desarrollada. Al final, lo que muestra la adaptación de los modelos del vecino próximo y de los polígonos de Thyssen en el noreste de Ibiza es que merece una exploración más profunda de los datos con otros modelos quizás, por ejemplo, los que permiten modelizar una tipología de los contextos ambientales, y es un modelo que propone un equipo francés con Laure Nunagy. Dada la riqueza del corpus del noreste de la isla, decidimos introducir otras herramientas, análisis estadísticos para analizar en esta zona un fenómeno descrito por los arqueólogos, un fenómeno de dos componentes. A partir del siglo IV, aceleración de la explotación de los recursos locales con el aumento de las zonas explotadas, así como de la producción. Y se ve con la exportación del excedente de una región a otras y a territorios no púnicos, por ejemplo, en Purias. Y segundo componente, los nuevos asentamientos son sostenibles. En las otras partes de la isla se confirma por la presencia de necrópolis rurales. En el noreste hay necrópolis también, por ejemplo, esta necrópolis de Kanyuki, pero buscamos otras pruebas para confirmarlo. Por eso proponemos un análisis de componentes principales ACP. Este análisis estadístico, al destacar las similitudes y oposiciones entre las unidades analizadas, es decir, los yacimientos, permite leer de forma más clara un conjunto de datos muy importante, y en este caso los asentamientos únicos. Para ello, es necesario definir primero los criterios que describen los asentamientos. Elegimos los siguientes con el equipo de la Universidad de Valencia. El tiempo de ocupación, la superficie evaluada del yacimiento, la calidad de la tierra, la presencia de una fuente de agua, la densidad del agua, evaluada por el equipo de prospección, la presencia de estructuras construidas o excavadas, la presencia de ánforas locales o de ánforas importadas, la presencia de un menaje para preparar la comida, la presencia de vajilla para servir y comer alimentos y de vajilla importada. Estos criterios son suficientemente discriminados para medir los paralelismos o las diferencias entre los yacimientos, pero sin ser demasiado particulares para poder observar el corpus en su conjunto. Tiene en cuenta criterios de localización, como la calidad del terreno o la presencia de agua. Criterio de importancia del sitio en términos de duración y superficie estimada de ocupación. Y finalmente, criterios de arrojo arqueológico, local, importado, vajilla, ánforas, etc. Para cada criterio se le da una puntuación al sitio según un sistema de escala. Y aquí es el ejemplo de la concentración cerámica C5 con el ajuar arqueológico, y en esta parte el sistema de puntuación.
0 representa la ausencia de un criterio y 5 una gran cantidad o que el criterio esté bien representado. De este ACP se desprenden dos resultados principales. El primero es, al partir del siglo III, la aparición fuerte y duradera del aspecto doméstico de los sitios. Anteriormente se distingue el carácter estratégico de los primeros emplazamientos implantados en zonas fértiles, cerca de un manantial o un arroyo. A partir del siglo III, el aumento del número de asentamientos también va de la mano del desarrollo de una vida doméstica, especialmente visible por el agua presente. En otras palabras, las poblaciones que llegaron a cultivar las tierras del noreste no se desplazaron solo para trabajar desde los centros existentes. Por el contrario, parece que vinieron para instalarse en las inmediaciones de las tierras que cultivaban, para vivir ahí permanentemente. Y como se leen los dos diagramas, en esta parte tenemos los criterios, por ejemplo, la A para ánforas, la calidad de la tierra, y en esta parte tenemos los criterios del ajuar arqueológico. Y en la parte correspondiente del segundo diagrama tenemos la mayoría de los sitios arqueológicos a partir del siglo III. Es decir, que se caracterizan por un ajuar arqueológico que representa la vida doméstica. El segundo resultado de este ACP corresponde a otra constante del fenómeno de la evolución del asentamiento. Es la homogeneidad. En efecto, el ACP ha demostrado que los yacimientos son similares desde el punto de vista tipológico. De hecho, después del siglo III, los grupos tipológicos están cada vez menos definidos. Los emplazamientos combinan en su mayoría una actividad de producción, una actividad doméstica y una buena ubicación geográfica. Y podemos verlo aquí, porque no hay un grupo que se destaca bien o que es muy claro. No podemos leer la tipología de los yacimientos en este diagrama. Para acabar, lo podemos resumir así. La ocupación del suelo en esta parte de la isla, como en las otras, está organizada y podemos leerlo gracias a los modelos de Thiessen y del vecino más próximo, y es sostenible y homogénea, y podemos leerlo gracias al análisis ACP. Para ir más allá, queríamos introducir una dimensión más dinámica en nuestra investigación, y por eso introducimos la modelización de las circulaciones en el archipiélago para completar el modelo de funcionamiento del territorio. Utilizamos la modelización espacial de las rutas de menor coste, es decir, las rutas que requieren el menor esfuerzo en términos de tiempo de marcha de un yacimiento a otro. Para ello, se tiene en cuenta la pendiente del terreno, de los relieves de Ibiza y Formentera. Los resultados no son y nunca son restituciones ni fotografías. Muestran posibilidades, tendencias e hipótesis sobre la dinámica del tráfico insular. Las rutas son modeladas a partir de la ciudad de Ibochim y de varios lugares de Formentera. Hicimos dos supuestos de trabajo diferentes. El primero es que los isleños de las Pitiusas solo podían circular de un asentamiento a otro por tierra, quedando el mar reservado para la exportación de productos ebusitanos y para las comunicaciones con el exterior del archipiélago. El segundo presupuesto, en cambio, es que era posible viajar por tierra o por mar entre los lugares. Sabemos que la primera hipótesis de trabajo es completamente ficticia, pero nos la quedamos para que podamos comparar los resultados. Ahora comentamos los resultados. Con el primer supuesto, podemos ver que las rutas en Ibiza siguen la topografía de la isla. En Formentera, aquí, las rutas son más geométricas, ya que siguen también la pendiente que está mucho menos marcada. En Ibiza, la ciudad de Ibochim,
en esta parte, representa un nodo, es decir, un cruce de varias rutas, pero no es el único nodo, sino uno entre otros, porque tenemos nodos también aquí, por ejemplo, o en la parte norte, aquí, por ejemplo. Además, podemos observar que las rutas siguen los valles, las laderas y la costa, sin pasar siempre por las grandes llanuras y los valles más importantes, lo que es un poco raro. Por ejemplo, no tenemos ninguna ruta en esta parte de la isla. Podéis ver que las rutas se extienden por toda Ibiza, excepto Sant Antoni y la parte norte, debido a la falta de datos arqueológicos y, por tanto, de yacimientos en la zona. De hecho, esta primera fase de modelización demuestra que es posible, desde Ibochim, llegar a todos los demás yacimientos de la isla andando. Sin embargo, como ya he dicho, esta primera configuración representa una situación ficticia, ya que sabemos que los islotes de Sespalmadol y Sespardel, los dos aquí, estaban ocupados y no podían estar aislados como en este modelo. Además, sabemos también que en la época púnica había interacciones muy fuertes entre Ibiza y Formentera, mientras que es imposible en este primer modelo. Pero este es nuestro punto de partida. Ahora los resultados con el segundo supuesto. Tenemos una modelización de las rutas incorporando una nueva condición, un tráfico más rápido en el mar del orden de 9 a 10 kilómetros por hora. El resultado es completamente diferente. En primer lugar, han desaparecido varias rutas terrestres, en particular las de la costa norte. Y podemos verlo en esta parte de la isla. No hay ninguna ruta. Y desaparecen en favor de los enlaces por mar, que se ve especialmente en esta parte del mapa. Los grandes valles y llanuras son más frecuentados también. Y podemos verlo en esta parte de la isla o aquí, por ejemplo. También están apareciendo nodos, como se puede ver, en el noreste de Ibiza. Tenemos aquí un detalle del mapa. En Formentera ahora, las conexiones terrestres, excepto en la parte oriental, han desaparecido. Se ve muy bien en esta parte de la isla. La mayoría de los sitios están conectados directamente a Ibochim sin ninguna interacción entre ellos. En esta configuración de circulación, Formentera parece dependiente de Ibochim. En Ibiza, el relieve es ampliamente evitado y el centro de gravedad se ha desplazado hacia el sur en comparación con la hipótesis anterior, y la costa norte de Ibiza ya no está integrada en el sistema de circulaciones. Después de esta fase de modelización, integramos datos arqueológicos adicionales. Un sistema de torres de vigilancia identificado por 10 CUSI, representado en amarillo, aquí, aquí o aquí, por ejemplo. La ubicación de prensas de olivos, o de prensas, vamos a decir, representado aquí en azul, los círculos. Y la ubicación de puertos naturales identificados por Discusi, Gómez Bellar y Puigmoragón, en rojo. Aparece así, en este mapa síntesis, un esquema completo del territorio de Ibiza y Formentera que podemos comentar. El papel central que ocupa la ciudad de Ibochim en el centro de la red de rutas entre Ibiza y Formentera y dentro del sistema de las torres de control. Finalmente, la ciudad parece ser el centro neurálgico de esta organización, el centro de una red de actividades e intercambios. Los desequilibrios microrregionales. La costa norte de Ibiza no se utiliza tanto como la costa sur. Esto es bastante lógico, ya que Ibochim se encuentra allí y además está frente a Formentera, que fue bien explotada en los últimos siglos de la ocupación púnica. Y la red de rutas parece ser diseñada para conectar eficazmente la ciudad, no para atravesar las islas. Así, la parte sur de Ibiza y Formentera, con sus asentamientos rurales, salinas y en el siglo II parte del sistema defensivo,
forman un complejo sistema de áreas de producción, de circulación y de vida que este experimento de modelización perfila. Así, nuestra prueba de modelización parece confirmar la hipótesis de Carlos Gómez y su esquema del funcionamiento territorial de Ibiza. Además, confirma el papel esencial del mar en el funcionamiento global de las dos islas. Aquí el mar no separa, al contrario, parece como una ruta adicional, más eficaz para la economía y el sistema comercial de los productos agrícolas. Por lo tanto, nuestro modelo, igual que el suyo, no está totalmente completo. Todavía hay preguntas. ¿Cómo se relacionan las prensas de aceite o de vino con los yacimientos que producen alrededor de ellas y los demás productos agrícolas que también podían transportarse en las ánforas? Y por último, ¿cómo surgió y evolucionó dicho sistema, ya que solo se trata de una propuesta para el periodo púnico posterior? Queríamos completar este estudio en el futuro con una fase de modelización de las redes de interacciones y de relaciones jerárquicas entre los yacimientos y el Boschim, que integran las rutas, la velocidad de los hombres y también la importancia de los yacimientos, si podemos hablar así, es decir, un sistema de puntuación según la superficie estimada de los yacimientos, las estructuras arquitectónicas y los servicios que pueden ofrecer, como la prensa, por ejemplo, y finalmente con los rastros de cultivos. Pero este modelo global, como ya he dicho, no es una fotografía de lo que pasaba en la isla en los siglos púnicos. Es una hipótesis lógica del punto de vista espacial. Sin embargo, otras evidencias arqueológicas refuerzan la idea que nuestros modelos son probablemente correctos, probables. Me dispongo a presentar algunas de ellas para ilustrar mi punto. El lenguaje espacial, que es la organización del territorio, nos dice que Ibiza y Formentera forman un solo territorio, el de una sola ciudad. Las monedas que acuñaba el Boschim parecen confirmarlo. En efecto, provienen de la existencia de un poder político y económico con una identidad afirmada. Y en el nombre, por ejemplo, el Boschim es la isla, la ciudad de los dioses Bes. Además, el análisis del tamaño de los yacimientos del agua muestra bien la gran homogeneidad de los sitios y de los necrópolis rurales. El estudio del agua funerario o de las diferentes granjas del territorio llega a la misma conclusión. Los isleños parecen un grupo relativamente homogéneo desde el punto de vista de la cultura material, quizás también desde un punto de vista social. Por ejemplo, los análisis antropológicos de los restos humanos y en particular de las dientes demuestran que los patrones de dietas son homogéneos por toda la isla de Ibiza, excepto dentro de la ciudad de Ibuchim. Aquí tenemos ejemplos de esta cultura material con las fajitas ebusitanas, un ajuar funerario clásico, podemos decir, y una excepción, que son las cáscaras de huevos de avestruz, porque hay muchos huevos en la necrópolis de Puigdes Molins, es decir, la de la ciudad, pero es poco frecuente en el resto del territorio. Como para los patrones de dietas, hay una diferencia entre la ciudad y el resto del territorio. Para ir más allá, podemos añadir que la cultura material de Ibiza es muy particular, altamente identificable. Las estatuillas, que podéis ver, representan el mejor ejemplo. Fabricadas en Ibiza, no se exportan o es poco frecuente, sino que se utilizan en el archipiélago en contextos funerales y religiosos, es decir, contextos significativos. Este tipo de objetos se han descubierto por toda la isla y pues parece reflejar una comunidad humana homogénea con una identidad, al menos una identidad cultural material similar. Para terminar, podemos hablar de la diosa Tinit, que se veneró en el santuario de Escuiram. Y tenéis fotos del santuario en esta parte. En efecto, la colonización agrícola que hemos estudiado anteriormente, en torno a la cala de San Vicente, va acompañada en los siglos III y II de la fundación o quizá
del siglo IV, de la fundación del santuario de Esquiram y de su fuerte desarrollo, lo que parece ir unido a la importante densificación del asentamiento. Son dos fenómenos que van juntos, el asentamiento y el desarrollo del santuario. Este santuario está dedicado a la diosa Tinit, y lo sabemos gracias a una inscripción y al material arqueológico. La diosa está descrita en una inscripción del santuario como Gad. Hay su nombre aquí. El estudio de este elemento onomástico, Gad, es decir, de esta parte del nombre de la diosa, nos lleva al Próximo Oriente, donde se asocia a deidades fenicias cuyo ámbito de actuación incluye la protección de grupos humanos y, por tanto, de ciudades. Otros indicios iconográficos, como las representaciones de la divinidad Gad, aquí hay un ejemplo con este tipo de corona torre, pues son indicios iconográficos similares en el Próximo Oriente y en Ibiza, y parecen confirmar que es efectivamente Tinit Gad quien se venera en este santuario. Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que, al menos desde finales del siglo III al siglo II antes de nuestra era, Tinit tenía el mismo papel que tenía en Cartago, deidad protectora de la ciudad y de su territorio, y también de sus habitantes en general. En este caso, es la ciudad, Eiboshim, la que decide el desarrollo de la ocupación de su territorio, y es la misma ciudad la que instala el santuario para materializar esta ocupación hasta los límites de la isla y para invocar la protección de su diosa tutelar por toda la isla hasta los límites. Y podemos verlo porque se sitúa aquí el santuario de Esquiram. Para concluir, hoy os he presentado un caso de libro. En efecto, Ibiza es un caso de estudio excepcional, con muchos datos accesibles, fechados y ubicados. Y es muy característico de Ibiza y también del Mediterráneo occidental, fenicio y púnico. Es muy diferente en la parte oriental del Mediterráneo. Estos datos nos dan la imagen de una ciudad, Eiboshim, y su territorio establecido en las dos islas, Ibiza y Formentera. Se destaca una imagen de homogeneidad, comunidad humana con una cultura material, quizás un nivel social y una identidad homogéneos. Es una identidad en la intersección de las identidades local y púnica. La lengua, el panteón, son del mundo púnico, pero son elementos que se combinan con otros más locales, de los que las estatuillas son la expresión más llamativa. La ocupación del suelo y los modos de organización son probablemente en el mismo caso un fenómeno común del mundo púnico, pero reinterpretado localmente por los isleños. En efecto, si los rasgos culturales están muy afirmados en Ibiza, es lo mismo para su organización territorial. En comparación con las otras zonas púnicas, este tipo de organización muy centralizado y solo con dos tipos de yacimientos, la ciudad y los pequeños yacimientos, es típico de Ibiza. Además, es un caso de libro sobre el tema de las herramientas digitales, porque no es frecuente que se puedan comparar los resultados de los arqueólogos y los de unos métodos innovadores y de los modelos. Representa también nuestro proyecto de investigación un paso importante en la adaptación de herramientas fiables y adecuadas a nuestros campos de estudio, nuestros problemas y nuestros datos. En efecto, aquí las herramientas digitales nos ayudaron a comparar y estudiar muchos datos a la vez. Ya que las conclusiones vinieron a confirmar las de los especialistas, podemos imaginar probarlos en otros contextos, otras islas fenicio-púnicas, por ejemplo, Malta o Gerba. Y gracias por vuestra atención.
Bien, Elodie, muchísimas gracias. La verdad que es un placer recibir proyectos como el tuyo, ¿no? que aportan tanto y ofrecen esta nueva visión, ¿no? Estas nuevas herramientas para trabajar con nuestro patrimonio. Precisamente te enlazo, ahora que querías irte a otras islas, te proponemos que te quedes con nosotros y que sigas ampliando el proyecto, porque de verdad lo hemos estado comentando estos días también. La actividad arqueológica en Ibiza y Formentera no cesa, y la cantidad de datos que para tu proyecto te pueden interesar, lo que comentábamos, la cantidad de yacimientos que están aportando zanjas de cultivo y estructuras asociadas a esta colonización agrícola bestial de toda la isla, sin duda completarían tu estudio de una manera genial, así que te animamos a que continúes y que sigas colaborando con los arqueólogos de la isla. Bien, yo quería hacerte una breve pregunta y luego ya abro a los demás. Has comentado que los yacimientos, bueno, los asentamientos del norte de la isla los consideras sostenibles. Si me podías decir un poco a qué te refieres bien con sostenibles. Es decir, que aparecen en el fin del siglo V o IV, y cuando aparecen duran hasta el siglo I antes de nuestra era, o a veces siglo I de nuestra era, Ok, etc. vale, a nivel estable en el tiempo. Vale, pensaba que era algún tipo de calificativo económico. Vale, No, 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 vale. estable en el tiempo, sí. De acuerdo. Pues bien, si hay alguien de los participantes que quisiera hacerte alguna pregunta o comentario, puede o bien abrir el micro, hacerlo a través del chat, levantar la mano, como le apetezca. No hay mucho... Hola, Hola, Lina. hola, sí, Hola. hola. Bueno, muchas gracias por la conferencia, está muy bien y, en fin, encantada de haberte escuchado. Y mi pregunta es sobre los huevos de avestruz. Sé que he escuchado alguna vez el sentido que tenían los huevos de avestruz en esta cultura, pero sí que me gustaría que me concretaras alguna cosa más sobre estos huevos, que parecen un poco como extraños, ¿no? Aquí. No conozco mucho sobre los huevos de avestruz, solo la parte un poco técnica, que en los primeros tiempos del asentamiento de Ibiza venían de Cartago o de África del Norte, y que después se desarrolla en Ibiza una manera local de trabajar y de decorar los huevos. Y podemos encontrarlos en las necrópolis con los muertos, pero quizá algo del Maif quiere decir más, porque tenéis una colección muy bonita. Exacto, sí, de hecho, perdona, Lina, Bueno, gracias, vale, gracias. si puedes apagar Corto, el micro sí, y corto, te corto. seguimos Sí. comentando. Bien, pues sí, como comentaba Elodie, los huevos de avestruz son un elemento muy habitual en las sepulturas, son uno de los objetos que acompañan a la persona enterrada, forman parte de su ajuar funerario, y en todo el mundo antiguo los huevos tienen esta simbología de la regeneración, y como sabéis, tanto fenicios como púnicos creían en el más allá, ¿no? Y que una vez cuando morían viajaban al más allá, pues es uno de los elementos utilizados en los rituales. Efectivamente, como comentaba también Elodie, la colección de huevos de avestruz de Ibiza es una de las, bueno, es la segunda más
numerosa de los yacimientos de la península ibérica, solo nos gana en número Villaricos, y sí que te invito a que nos visites porque justamente la próxima exposición temporal que estamos ya a punto de acabar y presentar en las próximas semanas es un monográfico sobre la colección de huevos de avestruz decorados del MAEF, así que si te interesa el tema, en breve tendrás toda una exposición dedicada a este tema. Muchas gracias. A ver en el chat. Gracias. Gracias, Lina. Vale, nos preguntan, Lodi, ¿cuál es el criterio que sigue a la hora de utilizar el modelo del vecino más próximo o en los polígonos de Thyssen? Es decir, las razones para utilizar esos modelos, ¿sí? Entiendo que sí, los criterios sí, a la hora de utilizarlos, sí. En el estudio de Formentera utilizamos estos dos modelos para probar la teoría de los sitios centrales, para ver si había un asentamiento regular y organizado o un asentamiento aleatorio que pudiera ser la consecuencia de criterios otros, por ejemplo, la naturaleza de la tierra o las actividades desarrolladas, este tipo de criterio. Y al final concluyen que es una colonización organizada porque es un reparto muy regular. Y nosotros utilizamos los dos modelos para comparar las zonas. Hay otros modelos de ocupación, pero queríamos utilizar los mismos modelos para comparar las regiones. Y yo quería hacer más y comparar una tercera zona, que es la del suroeste de Ibiza, con los dos modelos también para tener, sí, zonas para comparar y al final para obtener conclusiones sobre las islas enteras. Ok. Bien, ahora tenemos otra pregunta de Igma que nos pregunta: ¿los olivos antiguos que hay en los viejos caminos por la isla de Ibiza fueron plantados por los romanos? No, antes. Antes. Los restos de cultivos que han descubierto los arqueólogos fechan el periodo púnico y púnico tardío, es decir, los siglos antes de nuestra era y pues antes de los romanos. Vale, y Marisa nos pregunta: ¿qué pasó con la población autóctona de la isla antes de la llegada de los fenicios? Pregunta de calado, ¿eh? Yo pienso, como Carlos Gómez y otros colegas, que no había nadie cuando los fenicios vienen a instalarse de manera estable en la isla. Y son islas con pocos recursos y probablemente la población autóctona se fue o al continente o a las islas Baleares, Mallorca o Menorca, porque no había bastante recursos para comer, para vivir, etc. Bueno, aquí quizás yo te complementaría, porque sí que es Sí. verdad que a nivel de la isla de Ibiza todavía falta mucha investigación, sobre todo muchas excavaciones que nos permitan estudiar mejor este periodo del final de la prehistoria, porque ha habido realmente pocas excavaciones. En Formentera sí que la investigación de campo, sobre todo en los últimos años con proyectos como el de Cap d'Arbaria 2 y otras ocupaciones, estamos viendo que sí que se mantiene casi la ocupación de la isla hasta la llegada de los fenicios. ¿Qué pasó con ellos si se incluyeron en esta nueva sociedad? Es lo que todavía pues está un poco en el campo de la hipótesis, pero bueno, que estaban despobladas, creo que ya esto tenemos que dejar de repetirlo tanto, porque no, la arqueología nos está demostrando que no era bien así. Bien, nos comentan que sobre la importancia de las fuentes de agua natural en la isla ya eran puntos muy importantes desde el inicio, entiendo que desde la ocupación
Fenicio púnica. Sí, claro, y construyen también muchos pozos, ¿sí? Pozos, sí. Sí, pozos, porque no hay muchos arroyos. Pues las fuentes o los pozos son Subterránea, sí. importantes. El agua subterránea. Bien, ¿alguna cuestión más? Sí. Bien, quería comentar. Vale, nos preguntan fuera del tema si las próximas conferencias de este ciclo se realizan de manera presencial. ¿Sería posible que se pudieran compartir online sin alguna alternativa para los que no somos de fuera? Sí, de hecho ahora lo iba a comentar cuando acabásemos la conferencia. Bien, todavía vamos un poco sobre la marcha. Como os decía al principio, estamos deseando volver al modo presencial y en cualquier caso, sean presenciales o en línea, las vamos a registrar en vídeo y siempre las colgaremos en YouTube. Nos falta acabar de ver a nivel técnico la reproducción en streaming, ¿no? O sea, al mismo tiempo en que se dan, pero bueno, lo vamos a ir viendo. En cualquier caso, quedarán registradas y en acceso libre a través de nuestro canal de YouTube. Sí, bueno, exacto. Nos siguen preguntando si tienes, Elodie, bien controladas todas las fuentes y surgencias de agua con el GIS, si lo tienes incluido en el... No lo tengo incluido en el GIS. Quería hacerlo, pero necesito la ayuda de los arqueólogos del equipo de prospección, porque conozco la información, porque me lo dijeron los arqueólogos, pero no pongo las fuentes de agua en el GIS ahora. Quería hacerlo. Bien, pues ¿alguna pregunta más? Sí. Bien, no es como, bueno, te dan la enhorabuena como todos. Su duda es metodológica, dice Sonia Carbonell, sobre los criterios de clasificación de los yacimientos para la realización de análisis de componentes principales. Si la escala numérica que comentabas, ¿cómo se puntúa? Quiero decir, si 0 es nada y 5 significa que el criterio está bien representado, la numeración intermedia, ¿cómo se pondera? ¿Qué es lo que hace que un criterio tenga una puntuación de 2 y otro de 3? ¿O es una media porcentual? No, es el número de criterio. Para el agua es muy simple porque solo hay Contabilizar, que ¿no? contar. Entonces, es el más fácil. Para los criterios, por ejemplo, la superficie puede ser un poco más difícil, pero tenemos también estimaciones cuantitativas. Hay criterios por los que trabajo con los arqueólogos y con sus impresiones. Yo propuse algo, los criterios y este sistema de puntuación y comparamos con las impresiones que tenían durante la prospección. Bien. O sea, combinas un poco criterios cuantitativos con cualitativos de fuentes directas de quien lo ha excavado, quien controla los datos. Y con la metodología, sí, es un poco, sí, es una pregunta frecuente y legítima porque necesita un trabajo con la persona que utiliza el modelo o el análisis estadístico y los arqueólogos que conocen el terreno. Hay diferentes maneras de hacer. Para el estudio del Líbano antiguo. Solo podía utilizar el 0 ausencia o el 1 presencia, porque están datos del principio del siglo XX, la mayor parte del tiempo, y inicia una otra escala. Depende. Bien, Simón Gornes Muchas gracias. te recomienda el catálogo de
ingenios etnológicos, Sí, que te muchas puede servir gracias. de ayuda. Ujú. Y bien, si no hay comentarios o preguntas, bueno, Elodie, muchísimas gracias por parte del museo. Sabes que A siempre es un vosotros, muchas placer gracias. contar contigo. Esperamos seguir, que esto solo sea un punto más de nuestras colaboraciones. Y nada, lo que sí te pediré es si puedes devolverme el rol de hospedador, que quería compartir el programa del resto de conferencias, si no te Y importa. pienso que ya lo he hecho. ¿Sí? Vale. Sí, A ver. Pues le doy a compartir sí. pantalla. Vale, bien. Pues, ¿lo veis? ¿Veis el ciclo de conferencias? Bien, pues la siguiente conferencia tendrá lugar el 12 de mayo a cargo del equipo del IBEAM, ¿vale? Representado por Javier Rodríguez Pandocci y Enrique Aragón Núñez, que nos presentarán el estudio integral del patrimonio arqueológico subacuático de la isla de Formentera. Sobre si esta siguiente conferencia será en modo en línea o presencial, como os digo, iremos un poco sobre la marcha, lo anunciaremos las semanas previas para que dé tiempo a que puedan asistir todas las personas interesadas. Tienen el resto del ciclo, que será más o menos una mensual hasta el mes de diciembre, con un parón en verano. Y bueno, sí que tienen interés en tenerlo, está disponible en la página web del MAEF, www.maef.eu. Y bien, de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, a los que hayan repetido, y muchas gracias a los que se añaden hoy. Y nada, muchas gracias, Elodie. Te esperamos en Ibiza próximamente. Yo también, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.